Para mí sí. No, no sé si una gran ovación, pero cuando se acerca el banco visitante
Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Prendan, muéstrenme que están ahí. Compartamos la virtualidad. Ahí están, ahí están. No se escondan, ¿por qué se esconden? Bueno, ¿cómo les va? Qué calorete, ¿no? Sí, mal. Tremendo. Bueno, Sí. espérenme un segundo. No, espérenme, no. Vamos a ver si podemos, si puedo. ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Sí, doctor. Bien, Sí, bien. Vamos a ver. Bueno, em, dos palabritas previas. Eh, los dejé descansar una semana de este tedio de los jueves, así que no se pueden quejar. Unas vacaciones así, un fin de semana largo. Bueno, ustedes vieron que empezamos viendo esta bolilla con toda esta cuestión del derecho internacional humanitario. Vieron dentro del derecho internacional humanitario que vamos a atender esas cuestiones relacionadas con la violación de derecho o la protección de las distintas personas en los momentos de algún conflicto bélico. Y tenemos para eso las 4 convenciones de Ginebra, tenemos para eso el artículo común 2 y 3, básicamente, eso que dividimos cuando el conflicto es internacional o no es internacional. Y ahora lo que vamos a empezar hoy, lo que vamos a empezar a charlar o a que ustedes puedan empezar a ver, una aclaración antes de todo esto. Ustedes vieron o se habrán dado cuenta ya a esta altura de la cursada, yo generalmente los temas de las bolillas del programa de la cátedra no los trato desde el enfoque o no los trato desde la letra del libro de la cátedra, porque yo entiendo, y así ustedes lo van a hacer también, ustedes van a leer el libro de la cátedra, eh, que, que para eso para eso lo escribimos, para que ustedes puedan tener un compendio, un manual de lo que entendemos es un derecho internacional eh, actualizado a la fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Esta materia nuestra es una materia que está en permanente movimiento. Yo creo que el derecho como ciencia está en permanente movimiento y yo creo, como alguna vez seguramente lo hemos conversado, yo creo que ustedes van a ser protagonistas de un derecho que hoy todavía no conocemos, que es ese derecho que yo les digo, no nos da la cabeza hoy, creo, para lo que va a venir, para imaginarnos lo que va a venir. Yo creo que va a venir un mundo que hoy nos vuela la cabeza. Tomando un poco la coyuntura actual, me animo a decirles que esta pandemia por la que atravesamos y por la que tengo la esperanza que de alguna manera estemos llegando al final, creo que nos ha adelantado de alguna manera un poquito lo que venía. De hecho, en cuanto a tecnología, creo que lo que venía en los próximos 5 a 10 años nos llegó en el lapso de 3 o 4 meses. De hecho, estas clases, estos encuentros, lo que para mí cuando tenía la edad de ustedes era ciencia ficción, hoy es esta realidad de acá en la que podemos
encontrarnos, debatir. Por supuesto, dejando absolutamente aclarado que nada de esto, o en muchísimos aspectos, no se puede comparar con la presencialidad, pero sí que nos permite un tipo de encuentro que yo tengo 52 años y en el momento que tenía la edad de ustedes, 20, 25 años, tener el otro día teníamos un encuentro con 5 juristas, de los cuales uno estaba en Moscú, uno estaba en España, uno estaba en Chile, el otro estaba en Brasil, y nosotros estábamos acá, cada uno en su casa. Y cuando yo tenía 25 años, eso era ciencia ficción. Creo que ni en las películas de James Bond se habían animado a tanto. Y hoy es nuestra realidad cotidiana, y es la realidad cotidiana de ustedes, porque así como nos vemos hoy por acá, ustedes se ven por acá, y hablamos con alguien en Moscú por acá. O sea, y lo que va a venir, yo creo que es un mundo que yo por lo menos no me lo puedo imaginar, ¿no? Pero no me quiero seguir yendo por las ramas, quiero volver a esto del derecho. Esto está en permanente movimiento, y nosotros escribimos un manual entendiendo que atendíamos a las cuestiones del derecho internacional de hoy, y así como está planteado hoy. Y por eso hablamos ya de un derecho internacional clásico, casi podríamos decir antiguo en algunos aspectos, y tenemos cuestiones que, si bien van evolucionando, se van moviendo, van teniendo su desarrollo y demás, hay cuestiones en este derecho internacional público que al que a nosotros asistimos, que son lo que nosotros llamamos hay veces como las cuestiones medulares de ese derecho internacional. Una de esas cuestiones medulares es, sin lugar a dudas, el derecho penal internacional, o el derecho internacional penal. Como lo quieran llamar, yo creo que en alguna oportunidad les dije, es una cuestión semántica, no tiene la menor importancia. Hoy vamos a empezar a hablar de este derecho internacional penal, que es, por supuesto, como les dije recién, una rama de este ordenamiento internacional, y la misión de este derecho internacional penal es ni más ni menos que la protección de determinados bienes jurídicos que, sin lugar a dudas, podemos calificar quizás como de los más importantes en el orden internacional, en el orden social internacional. Y nos vamos a encontrar con la protección de estos bienes jurídicos frente a las formas de agresión más graves dirigidas a los individuos. Y esa infracción va a generar una responsabilidad penal individual de los individuos. Me refiero al individuo persona física. ¿Por qué resalto esto? Porque en ese derecho internacional clásico, antiguo, o como fuera que lo querramos llamar, nos vamos a encontrar con que no existía esa posibilidad. Era el derecho internacional público solamente la relación entre estados, ¿sí? La evolución, de alguna manera, de esta rama del derecho internacional ha sido notable, porque si tomamos en cuenta que podríamos irnos hasta la Primera Guerra Mundial, y ahí nos correríamos un siglo, que de hecho en la historia de la humanidad 100 años no es demasiado, pero sin llegar, ¿por qué digo? Porque hubo un intento de juzgar al Kaiser Guillermo I
finalizada la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles de por medio y bla, 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 bla. Podríamos tomar eso como uno de los orígenes o como la piedra o como el puntapié inicial de este derecho penal internacional, pero sin llegar a ese momento, a los principios del siglo XX, podemos decir que desde los procesos de Nuremberg, que ahora vamos a ver, culminada, ni bien culminada la Segunda Guerra Mundial, los procesos de Nuremberg y de Tokio, hasta el Tribunal Penal Internacional que hoy existe y funciona en la ciudad de La Haya, en Holanda, pasaron 70 años. 70 años, repito, en el desarrollo de la humanidad no es nada, son 10 minutos. Esto evolucionó mucho en estos 10 minutos. Evolucionó, les diría, un montón. Empezamos con los juicios de Nuremberg y Tokio, concluida la Segunda Guerra Mundial. De ahí tuvimos todo ese periodo que ustedes ya deben conocer y deben haber leído y que alguna vez hemos mencionado, que denominamos como el periodo de Guerra Fría, ese periodo del mundo bipolar, donde todo se manejaba en el bloque soviético o en el bloque aliado a Washington y demás. Concluido ese periodo que podemos denominar de Guerra Fría, asistimos a lo que llamamos los tribunales ad hoc. Los tribunales ad hoc, todo lo que es ad hoc es al efecto de. Esos tribunales ad hoc fueron instaurados con motivo de, uno, con motivo de la guerra de los Balcanes o la escisión de Yugoslavia o las guerras yugoslavas o lo que fuera, que fue ni más ni menos que la desintegración de Yugoslavia. El otro fue para Ruanda. Ruanda asistió a un verdadero genocidio étnico que produjo centenares de miles de muertos y millones de refugiados. Y de ahí pasamos, Tratado de Roma, Convención, Tratado de Roma de por medio, a la creación de una Corte Penal Internacional que va a ser la encargada de procesar y eventualmente condenar al individuo, persona física, por determinados delitos contemplados en este derecho internacional público. Podríamos también hacer alguna referencia a algún tribunal nacional que, actuando bajo el principio de jurisdicción universal, se ha arrogado en algunas oportunidades el intento de juzgamiento de alguna persona, individuo, persona física. Chicos, voy a resaltar algo que parece una pavada, que lo escuchamos en los exámenes y que yo no quiero que ustedes confundan. Para colmo, los dos están en la misma ciudad y yo creo que eso también lleva a confusión. Ustedes deben tener muy en claro que una cosa es la Corte Internacional de Justicia, que trata solamente las cuestiones entre estados, ¿sí? Y otra cosa es la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional, que va a procesar y eventualmente a condenar a individuos, personas físicas. Corte Internacional de Justicia, Tribunal o Corte Penal Internacional. Dos ámbitos absolutamente distintos. Y esa diferencia no la pueden pifiar, y menos en el examen. Pero aunque sea, me gustaría que les quede grabado en la cabeza. Yo les voy a intentar compartir con ustedes un pequeño PowerPoint
no los veo más. ¿Por qué no los veo más? ¿Ustedes me ven? Sí, lo vemos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo era esto? Debe tener la pantalla completa. ¿Y ahora? Nosotros lo vemos bien igual, y vemos todo bien. Pero a mí me gusta verlo. Pantalla completa. ¿Y cómo salgo de esta pantalla completa? Yo toco 2 veces el mouse y sale, pero A no sé ver, si es así en todos. a ver. O apretando escape. Sí. Claro, pero ahí ustedes, acá me ven a mí. Sí. Bueno, ¿Por qué, che, yo no los veo a ustedes? Escape, pero Tenés que ir, ¿te aparece la barra de tareas abajo, donde tenés Windows y todas esas cosas? arriba me aparece. Arriba, bueno, ahí toca el loguito de Zoom. No, Windows y eso, Zoom. ¿Viste que tenés las ventanas abiertas, donde tenés abajo, por Sí, ejemplo, bueno, ¿no tenés el sí, logo de Zoom? ahí estoy. ¿Eso lo Perfecto. ven? ¿Y Nosotros ahora? vemos el contenido, sí, nosotros. ¿Y ahora? También. pero lo vemos. ¿Ustedes nos ven a nosotros? Sí. Sí, nosotros vemos lo que está compartiendo. Pero yo quiero que la pantalla, que ustedes vean esto entero, porque que vean el PowerPoint no me gusta. Abajo, Bueno, entonces tiene la ventanita de Zoom arriba, la cruz, un cuadradito y un guión bajo. Apriete el cuadradito del medio. Y después vaya al PowerPoint y apriete F5. estoy en el PowerPoint. Para. ¿Qué pasó? No, nada que ver. Pará. Vamos a empezar de nuevo. Ahí estamos. ¿Y a dónde están ustedes? Ahora, acá, ¿por qué no los puedo ver? Ustedes me ven a mí. Ahí estamos. Ahí está. Ahora los veo. Bien. ¿Se ve esto ahí bien? Sí, sí. Muy Bueno, bien. esta primera imagen es ni más ni menos que para mostrarles dónde está Nuremberg. Nuremberg está acá. Es una ciudad alemana, es la ciudad alemana donde se llevaron los famosos procesos de Nuremberg. Como les dije hoy, ni bien concluida la Segunda Guerra Mundial, quiero ser muy cuidadoso con las palabras que voy a usar, se dio comienzo a una serie de procesos penales internacionales en donde por primera vez se juzgaba individuos, personas físicas. Otra vez me fui. ¿Saben por qué me fui? Impresionante. Porque quiero sacar
esto de acá, pero bueno, no importa. ¿Cómo saco esta barra de acá arriba? Tomás. No veo qué barra yo. Yo lo único que estoy ¿No viendo la es un ves vos? botón. La barra donde yo estoy compartiendo La la... podés mover, creo que si la tocas y Sí, la apretás, se cambia sí. de lugar. No se puede sacar. Que la arrastro, decís. Claro. No, ¿ustedes la ven? ¿Ven ahí la barra negra que dice... No lo ven eso. Nosotros No, vemos la nosotros nuestra. solamente vemos el Listo, PowerPoint. listo. No importa, olvídense entonces. Bueno, volvemos a esto. Nuremberg fue el lugar donde cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg. En paralelo se armó otro tribunal penal internacional en Tokio para juzgar, ahora vamos a ver, a quiénes y de qué manera. Pero antes de eso, quiero decirles dos palabritas más del derecho penal internacional. Las relaciones entre el derecho penal doméstico o estatal y lo que llamamos el derecho penal internacional, en ese derecho internacional clásico que yo les mencionaba hoy, estaban afectadas esas relaciones por el principio de que las normas internacionales no podían ser infringidas por personas físicas, por individuos, personas físicas. ¿Sí? Hay un penalista alemán, llamaba Jesek. Jesek decía que solamente el derecho penal estatal, o sea, el derecho penal doméstico de cada uno de los estados, podía proteger con sus propias normas al derecho internacional. ¿Y de qué manera? Transformando los deberes jurídicos impuestos al Estado en deberes del individuo que se puedan sancionar penalmente, decía Jesek. Jesek, paradójicamente, formó parte del ejército nazi. Así y todo, es uno de los penalistas más destacados de Alemania. De hecho, fue decano de una universidad, de una ciudad de Alemania que, créanme, que no la puedo ni pronunciar el nombre. Pero bueno, por eso yo hoy les dije, recién después del Tratado de Roma y de la creación de la Corte Penal Internacional, tenemos un instituto o un tribunal, podríamos decir, entre comillas, que respeta las garantías del debido proceso, así como lo entendemos en Occidente. ¿Qué quiero decir? Tenemos constituido un tribunal con un juez que es designado con anterioridad al hecho que da motivo al proceso. Eso es lo que nos da la garantía de imparcialidad. Y eso es lo que hace la diferencia con los tribunales, por ejemplo, que les nombré hoy, concluida la Guerra Fría, tribunales ad hoc, uno para Yugoslavia y otro para Ruanda. ¿Por qué digo la diferencia? Porque los tribunales penales internacionales para Yugoslavia y para Ruanda fueron constituidos, el propio nombre lo dice, ad hoc, al efecto de, o sea, primero pasó la guerra de los Balcanes y después instituimos un tribunal y designamos un juez y un fiscal para que lo juzguen. Bueno, lo mismo podemos decir de Nuremberg. Primero pasó la Segunda Guerra Mundial y armamos los tribunales de Nuremberg para juzgar a la gente que se portó mal en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver quiénes se portaron mal, o mejor dicho, quiénes nos dicen
otros que se portaron mal, ¿sí? Y acá, perdón que quizás estoy más disperso de lo habitual. Quiero completar hoy la idea. Cuando empecé a hablar del libro, les dije, ustedes se habrán dado cuenta que en los temas que yo doy, yo no sigo la letra del manual de la cátedra, porque entiendo que el manual de la cátedra, ustedes solo se van a encargar de leerlo. Para leer el manual de la cátedra, lo leen solo, no me necesitan a mí. Mi idea en cada uno de los temas, aún en los capítulos del manual que he escrito yo mismo, es poder darles otro enfoque del tema que tratamos, ¿sí? Solamente después de la Primera Guerra Mundial, como les dije hoy, el individuo va a ser considerado como un sujeto del derecho internacional pasible de ser acusado de esas graves infracciones y castigado según las normas del derecho internacional. En realidad, hoy volví a Nuremberg, después les dije que podíamos ir hasta la primera parte del siglo XX y hablar del Kaiser Guillermo I y del Tratado de Versalles, y que podríamos decir que ahí empezó, pero en realidad podemos ir un poco más atrás todavía y podemos ver que hay antecedentes del derecho internacional penal que se remontan a la escuela iusnaturalista. Con esto estoy hablando de la escuela iusnaturalista de los españoles Francisco de Vitoria, de Francisco Suárez y hasta del propio Hugo Grocio, que ustedes lo habrán conocido en la primera clase que les debe haber dado o el doctor Farinella o alguno que los introdujo en la primera charla del derecho internacional público. A Hugo Grocio se lo denomina de hecho el padre del derecho internacional público. Vamos ahora sí a hablar de los tribunales de Nuremberg. Los tribunales de Nuremberg surgen del Acuerdo de Londres de 1945, y lo que hizo Londres en el 45 básicamente fue decir que el derecho penal internacional se iba a componer de alguna manera, componer o estructurar en tres tipos de crímenes. El primero de ellos, los crímenes contra la paz. Es todo lo que se refiere a la preparación, al desencadenamiento y a la concreción o la realización de una guerra de agresión, ¿verdad? Como lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El segundo tipo de crímenes son los crímenes de guerra, lo que se denominan crímenes de guerra, que es un poco, perdón, es un poco lo que hemos visto en una partecita del derecho internacional humanitario, y son las infracciones graves contra el derecho de la guerra y cometidas durante un conflicto bélico y en nuestro caso de carácter internacional. Y el tercer tipo de delitos o de crímenes es lo que se conoce como los crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad podemos entenderlos como también esas infracciones graves contra la vida, contra la integridad corporal, contra la libertad. Podríamos englobarlas a todas diciendo contra la dignidad humana del hombre como hombre, cometidas con el apoyo del poder de un Estado. Y estos crímenes contra la humanidad se pueden llevar a cabo contra una persona o contra un grupo de personas, ya sea
porque pertenezcan a una determinada nacionalidad, a una determinada cultura, a una determinada raza, a una determinada religión, y en algunos casos a una determinada convicción política, podríamos llamarla también. Este subsistema del derecho penal internacional, digo subsistema porque entendiéndolo siempre como un componente del derecho internacional público, constituye la última ratio, el último estadio en la protección de los derechos humanos. Derechos humanos vamos a ver en la bolilla que viene, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque este derecho penal internacional parte de reconocer la existencia de un núcleo duro de derechos humanos que podríamos llamar básicos, cuya violación, ya sea que ocurra en tiempos de paz o en tiempos de guerra, de un conflicto armado, lo habilita a perseguir a los responsables individuales. Vuelvo a recalcar, al responsable individual, persona física, y someterlo a un debido proceso y eventualmente aplicarle una pena si es que así corresponde. Le corresponde al derecho internacional penal elaborar los elementos de los crímenes que tienen que encontrarse presentes al momento de la comisión del delito. Y van a estar basados en lo... ¿Alguien me preguntó algo? Sí, si podía repetir eso. Lo que le corresponde al derecho penal internacional. Le corresponde, no sé si lo voy a poder decir de la misma manera, No pasa nada, no pasa nada. elaborar los elementos que tienen que encontrarse presentes al momento de la comisión del delito. Y estos elementos que tienen que estar presentes a la comisión del delito van a estar basados en los bienes jurídicos protegidos, ¿sí? Por eso, de alguna manera, el derecho penal internacional se vale de normas o de principios que ya son parte de lo que nosotros denominamos en derecho internacional público ese ius cogens, ese conjunto de normas que le interesan a todos, que son aplicables a la humanidad, al ser, al hombre, pero como condición humana, para todos, ¿sí? Las ofensas que están incluidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que no la vamos a ver hoy, la Corte Penal Internacional, pero les adelanto, lo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional incluye bajo los crímenes contra la humanidad, y podríamos decir el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra, son de alguna manera indistinguibles o difícil de distinguir de las violaciones graves a los derechos humanos. Por eso les dije hoy que el derecho penal internacional constituye ni más ni menos que la última ratio en la protección de esos derechos humanos, que son los derechos humanos que le interesa, que nos interesa al género humano que sean protegidos, a todos, al género humano, estoy hablando al hombre como género humano
le interesa que determinados derechos humanos no sean violados nunca. El último estadio de la protección de ese núcleo duro es el derecho penal internacional. ¿Sí? Las conductas que nosotros llamamos criminales tienen su naturaleza o su propia naturaleza como parte de este derecho penal internacional que para algunos internacionalistas dicen está siempre en formación y no son una simple extensión frente a las sanciones, mejor dicho, una extensión de las sanciones frente a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Todas las delegaciones que fueron a Roma para instituir el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que no la vamos a ver hoy, pero que yo la voy mencionando, acordaron que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional se refiere a violaciones graves del derecho penal internacional, tratando de separarlo, de alguna manera, del derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿No era que iban a protegerlo? Sí, son una manera de protección, pero no son lo mismo, ¿sí? Esta afirmación, esto que les acabo de decir, es básico porque es la afirmación que le permite al derecho internacional penal tener un lugar propio, o sea, que no invada no podemos hablar de jurisdicción, que no invada la incumbencia de otro subsistema, como pueden ser los derechos humanos. Una consulta. Sí. La competencia o la jurisdicción de la Corte Internacional Penal va a ser solamente para las violaciones del derecho penal internacional y no para la de derechos humanos. Pero no podemos decir que cualquier violación al derecho penal internacional viola los derechos humanos. O sea, es como una doble jurisdicción que no. Mirá, no a ver si te lo puedo aclarar así, Tomás. Cuando veamos la clase que viene, seguramente Corte Penal Internacional, vamos a ver que la Corte Penal Internacional atiende un grupo determinado de lo que llamamos delitos o crímenes internacionales. Que en realidad esos crímenes internacionales son también una violación a esos derechos humanos de ese núcleo duro, a esos derechos humanos más básicos. Todavía no vimos derechos humanos. Lo vamos a ver en la bolilla que viene. Pero a ver si te lo puedo decir así. La Corte Penal Internacional va a tener competencia en un grupo determinado de delitos. Por eso hice esta última afirmación con la intención de que ustedes puedan ver, ese es el ámbito del derecho internacional penal. Tiene su lugar propio, no invade el espacio de otro subsistema. Por eso hoy dije el subsistema del derecho internacional penal. ¿Sí? Otro subsistema es la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Pero lo que no podemos dejar de ver es que cuando este subsistema del derecho internacional penal sanciona, castiga este grupo determinado de delitos, de alguna manera está asistiendo a la protección de derechos humanos básicos. ¿Se entiende? En algún punto, Tomás, si fueran dos conjuntos y estaríamos en la primaria, diríamos, se
tienen una parte en donde se mixturan, se tocan, ¿sí? Más o menos me entendiste. Cuando veamos Corte Penal Internacional y cuando terminemos de ver derechos humanos, te va a quedar el panorama más claro, ¿sí? Perfecto. ¿Me querés hacer una pregunta más? No, está bien. Vamos a arrancar con Nuremberg, que fue el primer tribunal que juzgó individuos, personas físicas, y vamos a empezar a ver que después de Nuremberg empieza a sonar la palabra genocidio. Y quiero decirles, con relación a la palabra genocidio, fue creada por un polaco, un judío polaco, se llamaba Rafael Lemkin. Rafael Lemkin creó la palabra genocidio en el 44 y la creó juntando dos palabras de raíces griegas. La primera es genos y la segunda es sidio. Genos significa en griego familia, tribu, raza, y sidio viene de saedere, y saedere significa matar o aniquilar. Por lo tanto, Lemkin lo que quería referirse con la palabra genocidio es a la matanza de un grupo, de una tribu o de una raza. Después vamos a ver, o por motivos raciales, o por motivos nacionales, o por motivos religiosos. El estudio que hizo Lemkin se basó en realidad en el genocidio que cometió el Estado turco contra el pueblo armenio en el año 1915. Desde ahí venía estudiando los sucesos, y Lemkin luchó toda su vida para que las normas internacionales de alguna manera, bueno, por supuesto prohibieran, pero de alguna manera definieran el genocidio. Y de esta manera, con la palabra genocidio, introdujo para los grupos, para los colectivos, ¿no? Para los grupos nacionales o étnicos o raciales o religiosos, el concepto de lo que en realidad el homicidio es para el individuo. Lo que el homicidio es para una persona sola, individuo, el genocidio lo es para un grupo. Y en realidad no es ni más ni menos que el reconocimiento del derecho a existir. Si yo quiero aniquilar a una persona, estaremos hablando de homicidio. Y si quiero aniquilar a un grupo, voy a estar hablando de genocidio, ¿sí? Ese fue el desarrollo de la palabra genocidio, y lo traigo a colación porque a 76 años, este año, de los juicios de Nuremberg, ustedes tendrán en mente que lo que más resalta de esta Segunda Guerra Mundial es justamente el genocidio entre todas las atrocidades que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Destaca sobremanera la que cometieron en particular contra el pueblo judío, porque la intención con eso de la primacía de la raza aria, la supremacía de la raza aria y demás, lo que se buscó
fue ni más ni menos que el aniquilamiento de ese colectivo judío en su totalidad, ¿no? Los juicios de Nuremberg se pueden ver como el puntapié inicial de este derecho penal, de este subsistema del derecho penal internacional, y de alguna manera se puede ver como la falsa justicia de los vencedores, porque Nuremberg fue ni más ni menos que los vencedores juzgando a los vencidos. Esto quiero decir, el Acuerdo de Londres, que establece el Tribunal de Nuremberg, son los aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial juzgando a los alemanes o a los nazis en particular, perdedores de ese mismo conflicto. Entonces, es los ganadores juzgando a los perdedores. Casi podríamos decir la crónica de una muerte anunciada. Cualquiera que se enfrente a un juicio de este tipo, bueno, creo que de antemano se puede imaginar el resultado que va a tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos verlo casi como una pantomima de justicia o una falsa justicia de los vencedores hacia los perdedores. En realidad, los juicios de Nuremberg, en los hechos fácticos, fueron una serie de 13 procesos, ¿qué número, no? 13 procesos judiciales que se realizaron por este tribunal militar, que fue acordado, como les dije, por los aliados, o sea, ni más ni menos que entre Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. ¿Contra quién? Contra los jerarcas implicados en esa maquinaria que fue el nazismo, ¿no? Empezaron el 20 de noviembre del 45 y... Perdón. Empezaron el 20 de noviembre del 45 en el Palacio de Justicia de Nuremberg. Nuremberg, que era la ciudad que les mostré hoy en el mapa, era una ciudad que quedó devastada por los bombardeos, donde paradójicamente quedó en pie lo que después fue llamado el Palacio de Justicia, y de los bombardeos de los aliados, por supuesto, ¿no? Y en este lugar que ustedes ven ahí es donde se llevó a cabo estos 13 procesos, principalmente contra los jerarcas nazis. ¿Por qué digo principalmente? Porque lejos de estar destinados a encarcelar a todos los responsables del genocidio nazi, los juicios de Nuremberg, de alguna manera, y como les dije recién, fueron una puesta en escena en donde los vencedores buscaron de alguna manera legitimarse, y vaya si lo consiguieron, como los nuevos dueños del mundo, y reivindicaban de alguna manera su derecho a imponer el orden de la posguerra, o de ese mundo que comenzaba a ser el mundo de la posguerra, ¿no? Hay algo que es paradójico, ¿no? En el estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, o mejor dicho, el estatuto del Tribunal Militar Internacional para los Juicios de Nuremberg, se introdujo la noción jurídica del crimen contra la humanidad, como recién les hacía referencia. Y este concepto
que se había hecho público en agosto del 45. Ustedes piensen que la guerra terminó en junio, julio. Es simultáneo, y escuchen lo que les voy a decir, es simultáneo al bombardeo en Hiroshima y en Nagasaki por parte de los Estados Unidos, único, y escuchen bien, único bombardeo en la historia de la humanidad llevado a cabo con bombas atómicas. Estamos hablando de primera A, primera especial, ¿sí? En Hiroshima y en Nagasaki, los Estados Unidos masacraron a cientos de miles de japoneses. Hay una Hannah Arendt, la pensadora judía, de origen judío y demás, llegó a denunciar que el juzgamiento de unos cuantos criminales nazis, dijo ella, como diciendo un puñado de tipos, obedecía, decía, a una política de prudencia de parte de las potencias ganadoras de la guerra para evitar el caso de que estos crímenes pudieran ser invocados con lo que ella denominaba el tu quoque en francés, que significa el tú también. ¿Y qué quería decir con esto? Ojo, que los nazis no fueron los únicos en llevar a cabo adelante genocidios, porque el bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki constituye ni más ni menos que otro genocidio. Lo único que este venía del otro lado. Este genocidio lo produjo el lado de los ganadores, ¿sí? Y ella hizo esa interpretación del juzgamiento de los jerarcas nazis. Acá están, estos son los jerarcas que fueron sometidos a estos primeros 13 procesos que les mencioné. En realidad, en los 13 procesos se englobaron, o mejor dicho, se sometieron a juicio a más de 600 personas. En realidad, esas 600 personas, de alguna u otra manera, eran figuras emblemáticas de las altas esferas de Alemania de ese momento. ¿Qué quiero decir? Eran jerarcas políticos, eran jerarcas militares, había médicos, había jueces y funcionarios del sistema judicial alemán, había empresarios, había banqueros y demás. Ustedes piensen, hubo casi 5.000 pretensiones de procesamientos individuales, o sea, casi 5.000 denuncias, o no eran denuncias, eran como pedidos de juicio, ¿sí? De los cuales se elevaron al tribunal, mejor dicho, de los cuales fueron procesados alrededor de 600 personas en esos 13 procesos, ¿sí? El primero fue el más emblemático porque se trató del juzgamiento de las altas jerarquías de los líderes
militares nazis, que son esos señores que ustedes ven sentados ahí en esa imagen. Creo que hubo más de 200 sesiones de juicio, esto es, audiencias, y se terminó dictando el veredicto en octubre del 46. O sea, piensen que el año tiene 345 días, esto empezó en octubre del 45, hubo más de 200 sesiones, piensen los días de descanso y los fines de semana. Después de un año de proceso, se emitió el veredicto por el que fueron condenados a muerte estos 12 sujetos. Ahí tienen los nombres. Resalta quizás Goering, el primero que ven a la izquierda, arriba. Bueno, Ribbentrop, que fue otro, bueno, todos fueron altos jerarcas. Estos fueron los 12 que fueron sentenciados a muerte. Después hubo algunos que fueron condenados a cadena perpetua, entre ellos el ministro de Economía. Hubo unos pocos que recibieron sentencias de entre 10 y 20 años, o sea, menos de lo que para nosotros hoy tiene de condena un homicidio. Y además, y esto es lo paradójico, hubo muchísimos que fueron absueltos. Absueltos. Entre ellos, el vicecanciller alemán, fue absuelto el ayudante de Goering y de Goebbels. Goebbels era el ministro de la propaganda, el tipo que inventó la frase esa famosa que dice, crea una mentira tan grande y repítela tantas veces hasta que en un momento determinado se va a transformar en verdad, ¿no? Así manejó Goebbels la propaganda del nazismo, ¿no? Por ejemplo, no recibió condena un industrial que se llamaba Krupp, que se hizo absolutamente millonario a costa del trabajo esclavo. Quedó absuelto un alemán que se llama, hay paradojas, quedó absuelto un alemán que se llamaba Roberto, ¿no? Robert Ley. Y Ley quedó absuelto. Y era el jefe en el frente alemán que organizaba y planificaba la explotación del trabajo forzado. Pero, chicos, cuando digo trabajo forzado, el trabajo forzado al que sometían a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales y a toda la gente que los nazis no querían, cuando digo trabajo forzado, era trabajar hasta que caían muertos. No era trabajar hasta que quedaran muy cansados, sino que era trabajar hasta quedar muertos en el piso. Cuando hoy yo les dije la impunidad en la que había quedado alguna parte de la burguesía alemana, no solo quedaron sin juzgar miles de nazis, sino que los grandes industriales alemanes que se enriquecieron a costa del trabajo esclavo de los obreros deportados, de los judíos, de los gitanos, de los partisanos, de los homosexuales y de todos los que ellos obligaban a trabajar, como les dije recién, hasta morir, quedaron impunes.
Y por citar un solo ejemplo de esto, esta es la fábrica IG Farben, como ustedes leen ahí. Una de las mayores empresas de la industria del sector químico y farmacéutico. Esta empresa, sirviéndose del trabajo forzado de toda esta gente, de todos estos hombres, entre una de las cosas que se dedicó a fabricar, se dedicaron a fabricar el gas que se denominaba Ciclón B, pero Ciclón con Z, ¿no? Y Y. Ciclón B, B larga. Ese gas fue el que usaban los nazis para aniquilar a los judíos en las cámaras de gas de los campos de concentración, ¿no? De esto dio testimonio un italiano, un escritor italiano, llamaba Primo Levi. Escribió un par de libros, 2 libros, y ahí reconstruye su experiencia en La Buna. La Buna era una de las fábricas donde los prisioneros de Auschwitz eran esclavizados para producir, generalmente en Auschwitz lo que más se produjo fue el caucho que se llevaba a esta fábrica IGB Farben. ¿Y saben por qué les nombro a esta fábrica IGB Farben en particular? Porque esta fábrica, después de la guerra, cambió su nombre y hoy es mundialmente conocida por su nombre actual y es ni más ni menos que la empresa Bayer. Y por más que nos digan que si es Bayer es bueno, yo les puedo asegurar que no, que esta gente podía ser de todo menos buena, ¿no? Yo creo que el único Bayer bueno es Osvaldo Bayer, que lamentablemente falleció hace unos años, pero no este Bayer, ¿no? Tampoco fueron encarcelados los banqueros. Ustedes no se dan una idea del enriquecimiento que tuvieron los banqueros, por ejemplo, los banqueros de un banco alemán, que es un banco muy conocido, que es el Dresdner Bank. El Dresdner Bank se encargó de transferir todos los bienes y todas las riquezas de los judíos a manos de los burgueses o de la jerarquía de militares, empresarios y todos los que les nombré hoy al principio, alemanes, ¿no? Sí fue sometido al juicio de Nuremberg el dueño del grupo Krupp, y que les nombré hoy, y Krupp fue la empresa que se encargó de fabricar el armamento para el ejército nazi. Fue sometido a juicio en Nuremberg, pero no recibió condena, porque se lo declaró incapacitado para poder enfrentar el juicio, y así vemos una vez más cómo los grandes burgueses y los grandes financistas, que en realidad hicieron una montaña de guita, hicieron una fortuna incalculable en base a la muerte o al genocidio de tantos millones de personas, terminaron saliendo de la guerra en la más absoluta impunidad, pero no solo eso, sino que esa impunidad estuvo garantizada
por estas grandes democracias imperialistas que se encargaron de llevar adelante los procesos de Nuremberg. Acá viene lo otro. ¿Qué hora es, chicos? ¿Tienen hora? 4:10. Yo, profesor, me voy a tener que retirar antes por el curso presencial y media en la facultad, pero si se está grabando la veo después. Voy a terminar en 5 minutos. 5 minutos más. Y los dejo en libertad. Perfecto. Además de los juicios de Nuremberg, hubo otros juicios. Yo los llamaría los juicios de las masas, ¿no? Porque los juicios de Nuremberg en realidad tienen que ser entendidos como un intento de lograr un proceso emblemático a nivel internacional, pero que cerraba por arriba, podríamos decir, el proceso que se extendió por abajo a la salida de la guerra, donde hubo amplias masas que mostraron sus aspiraciones democráticas una vez concluida la guerra. Y esto fue clave en algunos países que experimentaron lo que podemos hoy decir el ascenso de la lucha de clases o de los procesos revolucionarios a la salida de la guerra, y dos países emblemáticos de este tipo de juicios y de estos procesos sociales fueron Francia e Italia. Esa imagen que ven ahí muestra, ni más ni menos, que la resistencia partisana ejecutaba a los fascistas de esta manera en las plazas públicas. En una imagen igual a esta está colgado el propio Mussolini en una plaza pública. Pero vamos a detenernos acá. En nuestra próxima clase vamos a terminar de darle el cierre a este otro tipo de juzgamiento que hubo además de Nuremberg, esto que podemos denominar entre nosotros este juicio de masas. Vamos a tener 2 palabritas sobre Francia e Italia, cómo se desarrolló. Vamos a hacer un brevísimo punteo de los principios de Nuremberg. Nuremberg nos deja 7 principios que en realidad son la base de los sistemas penales de Occidente hoy por hoy. Y si tenemos tiempo, vamos a empezar a hablar el jueves que viene de la Corte Penal Internacional. Y por hoy lo dejo a Tomás irse a cursar, al resto no lo aburro más, y si les parece bien, nos vemos el jueves que viene. ¿Les parece bien? Vale. Sí, Gracias, gracias. doctor. Bueno, chicos, buen fin de semana, que Igualmente, descansen. doctor. Gracias. Nos vemos, adiós.